Vías de comunicación. Vamos a conversar al respecto con el doctor Eloy Espinosa, ex magistrado del Tribunal Constitucional, a quien vemos ya bastante recuperado y eso nos satisface, doctor Espinosa. Buenas noches. Muchas gracias, Jorge. Como todos habían padecido problemas pulmonares y en este momento estoy por primera vez viniendo a un medio de comunicación sin apoyo de oxígeno y sin silla de ruedas, porque la circunstancia lo meritaba. Muchísimas gracias, doctor Espinosa. Vamos entonces a conversar sobre un poco lo que está pasando. Exacto. Tenemos una dinámica en la cual se ha traído a gente a Lima para que viva o vea cómo se vive en Lima o cómo entonces se le está de alguna manera mezquinando cosas desde Lima sin una estrategia muy clara de cómo los movilizas, con muchas manos detrás, utilizando precisamente este tipo de requerimientos y resentimientos que se van acentuando. Pero yo creo que esta situación se complementa todavía con un error de perspectiva del gobierno que en vez de jugar a palo y zanahoria, de jugar a poner orden, pero también a buscar puntos de acercamiento en el Perú en general y en Lima en particular, no lo hace del todo. Lo mejor probablemente ha sido lo que hizo la ministra Pérez de Cuéllar, sentarse no solamente para resolver problemas sociales, resolver problemas políticos que se dan en una localidad. Y entonces, pero hay elementos que a partir de mañana tienen que cambiar. ¿Cuáles son estos elementos, por ejemplo? ¿Podríamos ver lo que está ocurriendo, doctor Espinosa, en el Congreso de la República? Es que a eso vamos. Yo creo que hay dos elementos muy claros que hay que cambiar. En primer lugar, este documento que has hecho referencia de los dos ministerios es importantísimo. ¿Por qué? Porque no es una estrategia nueva. Es una estrategia que se ha seguido, por ejemplo, en Colombia, llamada los corredores humanos, para evitar este tipo de situaciones tan terribles y tan sensibles de carreteras bloqueadas, 88 puntos bloqueados en el país en este momento, y donde una madre con un niño o una persona muy enferma no puede pasar y está condenada prácticamente a morirse. No está llegando ni siquiera el oxígeno, doctor Espinosa, a los hospitales. En Ica, por ejemplo, en el Hospital Regional de Ica, hay oxígeno solo para las próximas 24 horas y hay un camión cisterna varado en este momento. Y tenemos el problema de Chala y tenemos el problema, entonces, en zonas más al sur del país, donde no está llegando ya ni siquiera el oxígeno, la comida. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este tipo de cosas? Se coordina para que exista durante ciertas horas y para cierto tipo de vehículos la facilidad de pasar. Esto mediante el diálogo, el acercamiento entre la policía y los manifestantes. Hay tres momentos. El primer momento es el momento de la disuasión. O sea, me pongo el uniforme y meto miedo con el uniforme. Hay un segundo momento que es ya el momento de la intimidación. Oiga, señor, yo converso con usted lo hace a las buenas, nos deja pasar, pongámonos de acuerdo un rato, unas horas, para que esto no suceda. Y el último momento que ya es el de la proporcionalidad. Que no quiere decir que tú tengas cuchillo y yo tenga cuchillo, pero lo que tiene que decir que en algunos momentos, cuando ya está gravemente puesto en riesgo la vida de algunas personas, entonces hay que dejar pasar. ¿La policía puede usar la fuerza, doctor Espinosa? Con ciertas limitaciones. ¿Cuáles son estas limitaciones? Hay que mirarlas con cuidado. En primer lugar, por ejemplo, yo puedo usar gases lacrimógenos. Ahora, hay que tener cuidado, el gas lacrimógeno no puede ser tirado a la cara de una persona. Tiene que ser tirado al centro de un grupo que está puesto en revuelta, ¿ya? Entonces, porque si no, una bomba lacrimógena te puede destrozar la cara. Entonces, hay lo que se llaman
los explosivos de goma que se tienen que tirar, se pueden usar, pero con una cierta distancia, porque si no, estos explosivos tienen dentro pequeños cañoncitos que te pueden hacer explotar el cuerpo. ¿Y qué pasa si los manifestantes, la turba, agrede a un policía? Sucedió con el suboficial José Luis Zonco en Puno, ha sucedido también con un policía en Ica que está gravemente herido y ha sido trasladado a Lima. Y viene la tercera situación, que cuando ya estamos en un grave riesgo del policía, el policía puede tomar medidas drásticas para poder proteger su propia subsistencia. Utilizar sus armas de reglamento. Exactamente. Pero yo creo que Zonco se sacrificó bien en una coyuntura como esta, porque estamos hablando de 300 personas que le iban encima y él tenía una KM y un revólver, entonces prácticamente no iba a resolver ningún problema, iba a agravar la situación, y es un héroe de la policía en esta coyuntura que se convierte. Pero estaba en su derecho de defenderse en todo caso. Sí, Hubiese estado en su derecho de defenderse. Pero Jorge, ¿a cuántos hubiera podido atacar? Efectivamente. Era una turba de, por lo menos, según se ha descrito, de 200 a 300 personas que atacaron al suboficial Zonco. Así es. Entonces, ¿qué podía hacer Zonco frente a 300 personas? Entonces, ahí Zonco se sacrifica. Él sabe que con su AKM y su pistola no va a poder controlar más que 20 o 30 personas. Ofrendó de alguna manera su vida. Exactamente. Entonces, esos son los escenarios que tiene la policía para actuar. Y en el caso de las Fuerzas Armadas, hay dos cosas que aclarar. En primer lugar, hay ciertos bienes que deben ser protegidos siempre. Puertos, aeropuertos. Entonces, allí son los activos críticos del país, puntos llamados, estratégicos para que nuestro público lo pueda entender. Y lo has dicho muy bien para que quede claro, porque claro, cuando al ciudadano común y corriente le hablas de activos críticos... Claro, no lo entiende. Puntos estratégicos. Hay puntos estratégicos que le corresponden a las Fuerzas Armadas cuidar sí o sí. Y entonces, y va la misma fórmula. Va la fórmula primero de la disuasión, va la fórmula del amedrentamiento, y si ya ninguna de esas cosas funciona y está en riesgo la vida de los mismos policías, ya vamos a una situación de proporcionalidad. Ahora, doctor Espinosa, ¿qué pasa? No queremos imaginarnos ese escenario, pero ¿qué pasa si en este intento de desbloqueo de carreteras se produce algún herido o una víctima mortal? ¿Hay un marco legal que proteja a la policía? Sí. ¿O a las Fuerzas Armadas? Sí, sí. Lo existe, porque si no estaríamos arriesgando que un policía no pudiera usar un corredor humano nunca. Entonces existe. Lo que pasa es que ahí juega otra vez la proporcionalidad. O sea, si lo que estamos es hacer pasar un carro por chao, y el carro pasa porque se logra conseguir la intimidación de quienes están bloqueando el camino, entonces el policía no necesita recurrir a ningún mecanismo extra para proteger su estabilidad, su integridad y su vida. Pero si, por ejemplo, hubiera un correteo de varios carros en contra de lo que es la integridad y la misma vida de la policía, la reacción puede ser diferente. Son 3 puntos entonces para que nuestro público televidente lo pueda entender: persuasión, intimidación y, en un caso extremo, ya el uso de la fuerza. Así es. Correcto. ¿Qué tipo de facultades tiene el ejército también? Porque se habla de la policía y el ejército, pero probablemente sea la policía la primera en intervenir. Es que la policía debe ser la primera en intervenir, porque finalmente el responsable del orden ciudadano es la policía. El ejército, las Fuerzas Armadas entran a atallar a situaciones donde hay grave alteración del orden público y donde lo que se está protegiendo son ciertos bienes que tienen características especiales. Entonces, siempre es la policía quien entra después, y ya solo en caso que la policía no pueda sostener lo que tiene que hacer, es que entra complementariamente
y adicionalmente las fuerzas policiales, las fuerzas armadas. Ahora, ¿cómo hacer, doctor Espinosa, de manera legal, constitucional, para no llegar a situaciones extremas y, bueno, juicios, investigaciones o incluso acusaciones, como se ha visto lamentablemente hasta el momento, ¿no? Bueno, La policía está replegándose aquí en Lima debido a que ya se han cometido, al parecer, algunos excesos en el sur del país, según se ha denunciado. Bueno, ha habido excesos y excesos injustificables y creo que hay que investigarlos y hay que sancionarlos con drasticidad. Pero mañana va a ser un día muy difícil, Jorge. ¿Por qué? Porque hemos estado hablando del actor policial militar. Hemos estado hablando del actor gobierno, que ha hecho básicamente estrategias de represión antes de buscar, o sea, inteligencia, que quiere decir determinar quiénes son los líderes, quiénes son los que están empujando la situación. Y en algunos casos lo que ha hecho el gobierno son acercamientos puntuales para bajar las tensiones. Pero el actor más importante que toca entrar a jugar mañana es el Congreso. Claro, el Congreso de la República. Allí se está debatiendo el tema del adelanto de elecciones. Es que finalmente eso es lo clave. ¿Esta puede ser la salida, doctor Espinosa, a adelantar las elecciones? Es que por lo menos tiene que ser discutido. ¿Por qué? Porque las tensiones se encuadran en un contexto específico. Y mientras no tengamos una fecha clara de elecciones, ese contexto específico no se cierra. Entonces, tenemos que tener un plazo claro de cuándo se van a programar las elecciones. Ahora, yo le hago una pregunta, doctor Espinosa. ¿Qué pasa si se eligen nuevas autoridades que no son del gusto, entre comillas, de los manifestantes, de quienes ahora están saliendo a las calles? ¿Vamos a vivir en medio de manifestaciones y de continuas elecciones generales? Primero te contesto otra pregunta que creo que es la que permite encuadrar el asunto. Sí. Si yo adelanto el proceso electoral, estoy marcando también qué medidas puedo tomar tanto a nivel electoral como a nivel político, y que es importante saber. Por ejemplo, vamos a ir a elecciones con los mismos candidatos o vamos a abrir primarias para que pueda entrar nueva gente y postular. Vamos a ir a elecciones con personas que han sido sancionadas y que podrían repetir candidaturas, o vamos a cerrarle la puerta a esas personas para que no sean candidatos. Habla usted de las reformas que se tienen que realizar. Es que, y eso, la posibilidad de hacerlo depende de cuándo yo pongo una fecha para que se hagan las elecciones. Porque si se adelanta tal como se está planteando para julio o para septiembre, ya no habría plazo para las primarias, por ejemplo, ni para las reformas. Y tendría que hacerlo el nuevo gobierno o el nuevo Congreso. Pero iríamos a unas elecciones con estas mismas reglas, los mismos partidos, un escenario similar, que no nos extraña que suceda lo mismo cuando se ha elegido el nuevo gobierno. Probablemente los mismos riesgos. Y porque además, en un contexto como ese, yendo ya a reformas más políticas, ¿vamos a ser unicamerales o bicamerales? ¿Vamos a permitir la reelección de los congresistas o no? No son cosas menores, ¿ah? Porque si hacemos un escenario grande para que haya muchos cambios, probablemente esta población que no sostiene ya al poder como se ha venido manejando, va a decir que le están haciendo larga la historia. Y si más bien lo que se hace son, mañana se decide, adelantamos lo adelantado de las elecciones, lo que puede pasar es que nada cambie y que vayamos básicamente a las elecciones con las mismas condiciones que hemos sido siempre y que no nos han funcionado mucho nunca, ¿no? Vamos al otro lado entonces, doctor Espinosa. Lo que le preguntaba hace unos instantes, muchos dicen, si vamos a elecciones más aceleradas, le estamos dando el gusto a los violentistas, que van a volver a salir si el presidente no es de su agrado. Entonces, ¿qué hacer?
Bueno, yo creo que con violentistas o sin violentistas hay que conversar. O sea, realmente el país necesita orden y diálogo. Entonces, se adelanten o no las elecciones, tiene que haber un nivel de conversación con aquellos que están en este momento por lo menos indignados, dando vueltas por las plazas en el país, para establecer acuerdos básicos, mínimos, de en qué condiciones podemos vivir y podemos proyectarnos. Si no hacemos eso, el desorden va a ser igual con más días o menos días que le pongas para que se pueda manejar el escenario político. Todos esperábamos la aprobación de esta fecha de abril 2024 en una segunda legislatura, pero hoy Fuerza Popular ha presentado un texto sustitutorio que pretende ahora o que busca adelantar las elecciones a fines de este año 2023. Constitucionalmente, doctor Espinosa, ¿cuál sería el camino allí? Bueno, ellos están pidiendo octubre del 23, ¿verdad? El tema no es un tema técnico electoral. ¿Por qué? Porque bastan con 270 días como para cumplir con los plazos mínimos de lo que te obliga una elección general. ¿Estaríamos a tiempo entonces? Podríamos. Entonces, y cuando hablo de elección general estoy hablando de presidenciales y estoy hablando también de congresales, ¿ah? No estoy hablando solamente de uno. Las dos cosas se podrían hacer en 270 días. El asunto es, ¿qué sacrificas? Lo que conversábamos hace unos instantes. Exacto. Las primarias, las reformas. Y entonces, ¿a qué tipo de escenario político llegas? A uno similar al que vivimos en este momento. Y ese nos permite tener tranquilidades para resolver las cosas. Ese es el problema. O sea, el problema en este momento no es un problema social, es un problema político, es un problema de toma de decisión política. Entonces, voy a jugar con las mismas reglas políticas que he venido jugando y que no me han ido bien durante 6 años, donde hemos cambiado 6 veces de presidente, o vamos a estirar un poco esto más y vamos a correr el riesgo que la gente diga, me están metiendo el cuento de siempre y no me quieren hacer ningún cambio y me quieren mantener las figuras políticas que me han venido manteniendo durante mucho tiempo. Esa es la disyuntiva, la difícil disyuntiva que le toca resolver principalmente al Congreso a partir de mañana. Finalmente, doctor Espinosa, ¿cuál sería el escenario ideal para el país en este momento? Lo que usted esperaría del Congreso de la República, como usted lo dice, para mañana mismo. Esa es la pregunta de los 24.000. Entonces, yo creo que el Congreso tiene que entender que la calle está muy caliente, que no puede hacerse una larga espera para poder convocar a elecciones generales, pero que de inmediato tiene que darse desde este mismo Congreso y desde el gobierno puntos de acercamiento. Mira, todos sabemos, tú vienes de Trujillo, que más peso tiene una Cámara de Comercio o un alcalde distrital que muchas veces un gobernador, para poder sentar ciertas bases de coordinación mínima que nos permitan resolver problemas sociales y políticos inmediatos. Entonces, si la idea es, me duermo en mis laureles, pongo al presidente o presidenta que quiera y creo que ahí acaba el asunto, el problema se agudiza. Entonces, lo que hay que hacer es, si no estamos en condiciones ya de poder acortar el plazo de las elecciones, hay que buscar acercamientos. Hay que buscar acercamientos que nos permitan poder después procesar diferencias y ya con más tiempo poder enfrentar los problemas gravísimos que tiene el Perú que atacar.
Muy bien, muchísimas gracias, doctor Espinosa, por este diálogo con el No, RPP.